eres mi Dios, te alabaré. Eres nuestro Dios en los cielos y en la tierra, Señor. No hay nadie como usted. Que los voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, vamos a compartir en esta tarde un tema que sin duda a todos nosotros hemos confrontado en más de alguna ocasión en nuestra vida y a través con las tentaciones. Y este tema lo he titulado así: la tentación, como dice la palabra del Señor. ¿Qué es la tentación? Bueno, es el estímulo o motivación que induce o excita a hacer una cosa. Es un estímulo muy fuerte que nos induce o nos excita a hacer alguna cosa. Y vamos a recordar el ejemplo de dos hombres de la Biblia que no pudieron o no quisieron resistir la tentación. Y de igual manera también vamos a ver el ejemplo bueno de dos hombres que resistieron y tuvieron la capacidad de rechazar y vencer la tentación. Los voy a invitar a que vayan al libro de Santiago, capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Recordemos que la misma palabra nos dice en el libro de Romanos que el pecado es la muerte. Entonces vemos que cada uno de nosotros es tentado conforme a la concupiscencia de cada uno de nosotros. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es un deseo inmoderado de tener más bienes materiales, o es un deseo inmoderado, desordenado, de tener un placer sexual. La persona que desea tener más y más cosas materiales, más y más riquezas, no se sacia y cae en la avaricia. Y la avaricia es pecado, no lo olviden. Y una persona que tiene un deseo inmoderado, incontrolado, desordenado, de apetito sexual incontrolable o desordenado, cae en la inmoralidad sexual. Vamos a ver estos dos ejemplos, o dos malos ejemplos, de estos dos hombres que no pudieron o no quisieron resistir la tentación. Y esto ha quedado escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros veamos cómo puede una persona ir entrando a esta situación de tentación y finalmente caer si es que no pone un freno, si es que no pone un alto a esos pensamientos o a ese deseo incontrolado. Vamos a ver el primer ejemplo sobre Sansón. El nombre de Sansón significa el que sirve. Y Dios había formado a este varón precisamente para que sirviera como juez de Israel y a la vez librar al pueblo de Israel en contra de los filisteos. Los voy a invitar a que vayamos al libro de Jueces, capítulo 13, verso 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. No olvidemos que el pueblo de Israel siempre hacía lo malo, clamaban a Dios,
Dios los perdonaba, Dios los levantaba y otra vez volvían a hacer lo mismo. Era como una especie de círculo vicioso en el pueblo de Israel. Y dice la Escritura: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios de su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vemos que el propósito de Dios de haber permitido el nacimiento de Sansón era precisamente liberar al pueblo de Israel sobre el dominio de los filisteos. Pero desafortunadamente este varón, en el transcurso de la vida, pues le falló a Dios. Fue un hombre que estuvo siendo juez por casi 40 años sobre el pueblo de Israel, pero le falló a Dios. Y vamos a ver la historia de este hombre, vamos a ver la historia de este varón. Dice la Escritura que Sansón se casa con una filistea. Los padres de Sansón le dicen que por qué pone su mirada, por qué pone sus ojos en una mujer filistea, cuando Dios había ordenado que todos los hijos de Israel procuraran pues contraer matrimonio, unirse con las mujeres del mismo pueblo de Israel. Y recordemos que en el Nuevo Testamento también nos señala que la Escritura: no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque el unirse en yugo desigual va a traer problemas, va a traer dificultades. ¿Por qué? Porque van a andar en un yugo desigual, es decir, no van a pensar, no van a andar en el mismo espíritu, no van a tener los mismos pensamientos, no van a tener los mismos deseos, las mismas ilusiones, porque andan en un espíritu diferente. Entonces vemos cómo Sansón no hizo caso, o hizo caso omiso a esta instrucción de Dios, y ahí es donde empieza su historia a tener una decadencia en su vida. Y dice la Escritura que fue y habló con sus padres y le dijo pues que había visto una mujer de las filisteas que le había gustado y que fueran y se la pidieran para que fuera su esposa. Y después de exhortarlo, decirle a sus padres que por qué había puesto su mirada en una joven filistea cuando había muchas jóvenes hermosas ahí en el pueblo de Israel, él se cerró y dijo: no, yo quiero esta joven filistea y quiero que me la pidan porque me agrada. Entonces los padres, viendo que ya estaba dispuesto, estaba decidido a tener relación, a tener matrimonio con esa mujer, dice la Escritura que fueron y la pidieron a sus padres e hicieron fiesta en ese lugar, porque era la costumbre de ese lugar. Y durante la fiesta invitaron a los jóvenes de ese lugar y ahí en juego y vacilada y diversión, Sansón le hizo una propuesta de un acertijo y les dijo a los demás jóvenes filisteos que si le adivinaban el acertijo, si le revelaban el significado del acertijo, bueno, él les daría 30 vestidos o 30 cambios de ropa fina a aquellos que se lo adivinaran, pero que si no se lo revelaban, que si no lo descifraban, si no lo adivinaban, entonces ellos tendrían que pagar lo mismo. Entonces pasa un día, pasa el segundo día y lógicamente no lo pueden interpretar. Pasa el tercer día y no lo pueden interpretar. Y así sucesivamente hasta que ya llega el séptimo día. Entonces, preocupados los filisteos, van con la esposa de Sansón y la presionan para que le revele el secreto. Y entonces la esposa de Sansón, la mujer de Sansón, va con él y llora y le gime y le dice y le insiste que le revele el acertijo. Y Sansón en un principio no quiere. Dice: no, si ni a mis padres se los he revelado, ¿cómo te lo voy a revelar a ti? Pero la mujer siguió insistiendo y llorando, y al verla llorar y preocupada, Sansón
finalmente cede y le revela el acertijo. Entonces, en cuanto ella tiene la revelación del acertijo, va con sus compañeros, sus paisanos filisteos, y se los comunica. Entonces ya al llegar la tarde se vuelven a reunir, se reúne Sansón, y entonces le dicen la revelación del acertijo. Y Sansón se da cuenta inmediatamente que habían ido con su esposa y le habían sacado la revelación del acertijo, y se enoja. Entonces va enojado, y dice la escritura que va y mata a 30 filisteos y les quita la ropa y se las entrega como premio de la revelación del acertijo. Entonces dice la escritura que como Sansón salió molesto por lo que habían hecho los filisteos con su esposa, entonces, y además se molestó también por la actitud de su esposa, por la actitud desleal de su esposa, porque él no se lo quería revelar, pero sin embargo se le reveló confiando que ella pues le iba a ser fiel, que no lo iba a traicionar. Pero vemos que finalmente lo traicionó, se enojó y se fue enojado. Entonces esto ocasionó o provocó que el padre de la esposa de Sansón se la entregara a otro varón. Y fíjense nada más a quién se la entrega, se la entregó a uno de sus amigos, a un amigo de Sansón. Entonces pasa el tiempo, dice la escritura, que regresa Sansón y trae un cabrito para celebrar con su esposa, pero el padre de la esposa de Sansón no lo deja entrar. Y le dice que como él se fue enojado, él pensó que ya la había desechado, que ya la había repudiado y que ya nunca iba a volver a verla más. Entonces imagínense el coraje de Sansón, la decepción de Sansón, de que llega a reconciliarse con su esposa y resulta que su esposa ya fue dada a otro hombre. Es ahí donde Dios prevé siempre a los jóvenes que no se unan en yugo desigual, porque habrá deslealtad, habrá dificultad, habrá división, habrá problema. Entonces Sansón, pues con mayor razón se va enojado. Y dice la escritura que va y agarra 30 zorras. Yo no sé cómo le hizo para agarrar a estos animales salvajes. Y que les amarró cola con cola, y en medio de la cola le amarró una tea. Una tea es un leño que está bañado con brea o con resina para que encienda. Entonces de esa manera bañó el tronco, el leño de brea o resina, y le prendió fuego y soltaba las zorras. Imagínense, por todos los sembradíos de los filisteos, por todo, ya estaban a punto de cosechar, pero él manda esas zorras y hace quemazón de todos los sembradíos y todas las cosechas de los filisteos. Así es de que se enojan los filisteos y van y preguntan, ¿verdad?, que investigan quién fue el que hizo eso. Y finalmente alguien les dice que fue Sansón, enojado por lo que habían hecho con su esposa, su papá, el papá de su esposa. Entonces van con el padre de la esposa de Sansón y con la esposa de Sansón, y dice la escritura que enojados los filisteos porque Sansón les había destruido sus plantíos, Sansón les había destruido sus cosechas a través de la quemazón que hizo con las zorras, y entonces en venganza queman a la esposa de Sansón y queman al suegro de Sansón. Y entonces con mayor razón más se enoja Sansón. Y dice la Biblia que iba en camino Sansón cuando encuentra a un grupo de filisteos, y con una quijada de un burro mata a 1000 hombres, mata a 1000 filisteos. Y después de esa lucha tan feroz, tan fuerte, dice la Biblia que tenía mucha sed, y Dios en su misericordia le provee agua. Fíjese el poder de Dios, le provee agua de una roca. Él toma agua de esa roca, sacia su sed, recupera sus fuerzas y sigue su camino. Pero vemos que la escritura nos señala que después de eso Sansón tiene relaciones con una ramera. Fíjese cómo el pecado lo va llevando de pecado en pecado, es decir, va en declive. Primero empezó desobedeciendo a Dios, uniéndose con una mujer filistea, yugo desigual. Luego la esposa fue entregada a otro hombre, y luego son quemados su suegro y su esposa.
Y de ahí quieren apresarlo, quieren agarrarlo y mata a 1000 filisteos. Vuelve a ir el pueblo filisteo y entonces a buscarlo, pero él había tenido primeramente relaciones con una mujer ramera. Y de ahí se va a otra ciudad y ahí conoce a otra mujer también de la vida alegre llamada Dalila. El nombre de Dalila significa la que tiene la llave. Inconstante, voluptuosa, era una mujer voluptuosa, dice la escritura. Y la palabra veleidosa o voluptuosa quiere decir una mujer poco constante en sus actos, una mujer coqueta, una mujer veleidosa, Así es de que imagínense cómo era la mujer con la cual tuvo una nueva relación Sansón. Y vemos que cada vez se iba enredando más y más en el pecado. Y esta mujer, pues acostumbrada a venderse, dice la escritura que los filisteos fueron y hablaron con ella y la convencieron que de igual manera le sacara la verdad, así como lo hicieron la primera vez con su esposa, trataron de hacerlo con Dalila y le ofrecieron 30 monedas de plata. Entonces Dalila pues empieza a hacer su trabajo y dice la escritura que lo duerme sobre sus rodillas y le empieza igual a llorar y a gemir y decirle que le revele el secreto por el cual tiene tanta fuerza. Y Sansón pues empieza a jugar con el pecado. ¿Por qué digo que empieza a jugar con el pecado? Porque empieza a contarle mentiras. Le dice una cosa, pero sabemos que realmente no era así. Le dice primeramente, le dice 3 acertijos, vamos a decirlo de esa manera. Y dice en la primera ocasión a la mujer que si lo amarran, que si lo sujetan con mimbres verdes, él no podría soltarse. Pero sabemos que no era verdad. Cuando la mujer le habla a los filisteos, ella ya tenía preparado, fíjense, que no era leal esta mujer tampoco. Cuando la mujer le habla a los filisteos, Sansón rompe estos mimbres con mucha facilidad. Y después le llora, le gime, le vuelve a decir esta mujer que por qué no confía en ella, que nomás le dice que la ama, pero que no le revela la verdad de su fuerza. Y Sansón sigue jugando, sigue mintiendo. Y les dice por segunda vez que si lo atan con cuerdas nuevas, él perdería su fuerza y no podría librarse. Entonces la mujer igualmente va por esas cuerdas nuevas y lo ata y llama a los filisteos nuevamente, pero Sansón, como le había mentido, rompe con mucha facilidad esas cuerdas nuevas y se escapa. Y nuevamente sigue llorando y clamando la mujer y fingiéndole y presionándole, y por tercera vez le vuelve a mentir y le dice que si hacen 7 trenzas con su pelo y lo atan a una estaca, esas 7 trenzas o quijadas, dice quidajas, que atadas a esa estaca, él perdería su fuerza. Pero también era mentira. Entonces la mujer filistea, Dalila, se cree y manda llamar a los filisteos, y cuando vienen los filisteos, ¿cuál es la sorpresa? Que no era verdad y se vuelve a escapar. Y así sigue por última vez la mujer importunando a Sansón, llorando, presionándole, diciéndole que no la quiere, que le miente, llorando. Ustedes saben cómo son las mujeres. Algunas cuando están llorando, clamando hasta que lo convencen. Y así pasó con Sansón. Lo convenció y Sansón le abrió su corazón. Le abrió su corazón. Y entonces le revela la verdad. Y le dice, mira, te voy a decir la verdad. Y le dice que si su pelo es cortado con tijera, él perdería su fuerza. Entonces, vea esta mujer cómo era astuta. Dice la escritura que ya tenía hombres allí en el aposento preparados para que cuando Sansón se durmiera y le revelara el secreto, ella les iba a hablar para que hicieran lo que tenían que hacer. Entonces, cuando Sansón se duerme,
después de estarlo acariciando y haciéndole piojitos, se duerme Sansón y Dalila manda a llamar a los filisteos y entra un hombre y le corta el pelo con tijeras. Entonces ya una vez que estuvo rapado Sansón, yo no sé cómo le haría para dormirlo de tal manera que no sintió que le cortaran el pelo, pero la Biblia dice que lo durmió y le cortaron el pelo. Y cuando ya estaba rapado, Dalila nuevamente hace lo mismo, grita, Sansón, Sansón, fingiendo que lo quería defender o que lo quería prevenir o que lo quería advertir. Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y entran los filisteos y él pensó que otra vez se iba a escapar como lo había hecho en las veces anteriores. Pero que lo que nunca pensó es que Dios se iba a cansar también de tanta imprudencia, de tanta cosa. Y dice la Escritura que Dios lo abandonó. Y cuando él intentó librarse, el Espíritu de Jehová ya se había apartado de su vida. Y él ya no pudo librarse, porque había perdido su fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza no estaba en el pelo de Sansón. La fuerza no estaba en lo largo del pelo de Sansón. La fuerza estaba en el poder de Dios, que Dios se lo otorgaba, porque lo había creado, había permitido que naciera para un fin, para un propósito de Dios. Y cuando él insistió en pecar y seguir desobedeciendo a Dios y no resistir la tentación de esa concupiscencia sexual, entonces Dios se aparta, la presencia del Espíritu de Jehová se aparta y pierde Sansón su fuerza. Y dice la palabra del Señor que es apresado, lo pelan, lo cortan el pelo, le sacan los ojos y es llevado a la cárcel para divertir a los filisteos. Vamos a leer la Escritura, la parte final. Vamos a Jueces capítulo 16, verso 17. Le descubrió pues todo su corazón, todo su corazón. Sansón le dijo todo. Se abrió su corazón, se lo abrió a Dalila, no pensando que no era una mujer hebrea, no pensando que no era una mujer temerosa de Dios. Sin embargo, él, ¿qué hizo? Le abrió todo su corazón. ¿Y qué pasó? Lo traicionó. Y vemos qué pasa ahí en el verso 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Verso 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella y trayendo de su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué es lo que nos da de enseñanza el testimonio de este varón? Que cuando un hombre empieza a desobedecer a Dios, empieza a alejarse cada día más de la gracia y de la misericordia de Dios. Y eso es lo que le pasó a Sansón. Sansón empezó desobedeciendo a Dios, uniéndose con una filistea. Después esa filistea lo traiciona, es quemada su esposa, su suegro, y después lo quieren apresar, mata a 1000 hombres filisteos, les quema los sembradíos, las cosechas, y finalmente se une con una ramera y posteriormente con Dalila. Y Dalila lo traiciona y lo entrega a los filisteos. Y los filisteos lo apresan, lo rapan, les sacan los ojos y lo llevan a la cárcel para divertirse. Dice la Biblia al final del capítulo que Sansón es llevado a un teatro, un circo, donde él, pues por último, clama al Señor.
pero él hace ese clamor no pidiendo perdón a Dios, sino más bien buscando su propia venganza. Y Dios en su misericordia le concede tener fuerza, y dice la Escritura, porque más bien el propósito de Dios era destruir al pueblo filisteo, porque siempre estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Por esa razón Dios le permitió que volviera a tomar fuerzas. Y dice la palabra del Señor que Sansón se puso en medio de las dos columnas que sujetaban toda la torre, y pudo quebrar con su fuerza sus columnas, y todo el techo se desplomó, matando a más de 3,000 filisteos, y ahí murió sepultado Sansón. Todo por no haber resistido o haber huido de la tentación. Vamos a ver el otro ejemplo, el ejemplo número 2. Dijimos que también la concupiscencia es un deseo exagerado sobre tener bienes materiales o mucha riqueza. Y vamos a ver el ejemplo de Judas Iscariote. El nombre de Judas Iscariote significa varón de Quiriot. Este Judas era de una ciudad llamada precisamente Quiriot, que era una ciudad situada al sur de Hebrón. Todos los demás discípulos eran galileos, solamente él era de esta ciudad. Recordemos que en el pueblo judío muchas veces los apellidos los usaban como del origen de donde era la persona. Por ejemplo, a Jesús, como nació en Nazaret, le llamaron Jesús de Nazaret. A Saulo, como era de la ciudad de Tarso, le llamaron Saulo de Tarso. Y así sucesivamente, pues así se le llamó a Judas. Como era de esa ciudad, Quiriot, que se llamaba Iscariot, le llamaron Judas Iscariote. Entonces este hombre, que era parte de los discípulos del Señor Jesucristo, él era el tesorero. Él era el que se encargaba del dinero del Señor Jesucristo y sus discípulos. Los voy a invitar que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 1, por favor. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Vemos aquí esta otra triste historia de este hombre que no pudo resistir la tentación de tener más riqueza, de tener más cosas materiales. Cuando ve que Jesús está siendo ungido con este perfume tan caro, él reniega, él se enoja y le dice ahí públicamente que por qué se desperdicia ese dinero, que por qué ese perfume tan caro no se vendía mejor y ese dinero se aprovechaba para distribuirlo en los pobres. Lo cual la misma Escritura nos relata que no era verdad, porque él no lo hacía por ayudar a los pobres, él lo hacía por recibir ese dinero y claro, tener más fácil de dónde tomar dinero, por la codicia, por la avaricia. Entonces, cuando Jesús es ungido con el aceite, dice la palabra que toda la casa se llenó del olor a nardo, de ese perfume. Y Jesús le dice que no diga nada, que ese perfume fue guardado precisamente para su unción antes de ser sepultado. Él ya les empieza a revelar lo que iba a suceder. Dice la palabra, los voy a invitar a que vayamos a Mateo 27, verso 1, por favor. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Qué fue lo que pasó? Judas, después de haberse molestado porque vio que ese
perfume había sido derramado sobre los pies de Jesús y Jesús lo reprendió sutilmente. Le dijo que siempre tendrían a los pobres, pero que a él no lo tendrían todo el tiempo. Y que ella había guardado ese perfume para esa ocasión, antes de ser sepultado. Jesús ya les estaba empezando a revelar muy sutilmente lo que había de suceder. Y Judas, molesto por esa ligera reprensión de parte de su maestro, pues tomó la decisión, después de mojar el plato donde estaban comiendo los alimentos con Jesús, dice la palabra que Satanás entra en el corazón de Judas. En ese mismo momento Satanás entra en el corazón de Judas, por lo cual decimos que la tentación es un espíritu maligno que entra en el corazón de los hombres y los mueve a hacer cosas más, los lleva a la avaricia. Y eso es lo que pasó con Judas. Judas no resiste la tentación del dinero y, tocado por la avaricia, va y vende o ofrece entregar al Señor Jesucristo a los principales sacerdotes y entonces se pone de acuerdo con ellos y les dice que al hombre, él los iba a llevar al lugar donde se encontraba Jesús y que al hombre al cual le diera un beso en la mejilla, ese era Jesús, porque muchos de ellos no lo conocían. Pero esa era la señal, que Judas le iba a dar un beso en la mejilla a Jesús, o lo iba a saludar con un beso en la mejilla a Jesús, y esa era la señal que él era para que lo apresaran. Y cuando llegan al monte, cuando llegan al bosque donde estaba orando Jesús, dice la escritura que él sale y pregunta a quién buscan, y los soldados dicen que a Jesús. Entonces dice la escritura que cuando él pronunció la palabra yo soy, todos los soldados retrocedieron y cayeron por el poder que salía de la boca del Señor. Y Judas de esa manera entrega al Señor, de esa manera traiciona a su maestro por 30 monedas, movido por la codicia, no habiendo resistido la tentación del dinero, y vende a su maestro. Pero cuando Judas ve que Jesús va a ser condenado, él no pensó que esa acción que iba a realizar iba a tener un fin tremendo, que iba a ser de una gran magnitud. Y él ve que Jesús va a ser condenado a muerte y entonces se arrepiente y quiere regresar las 30 monedas de plata. Pero los sumos sacerdotes no se las reciben. Y ahí es donde dice la escritura, finalmente él, desesperado por lo que había hecho, comprendiendo lo que había hecho, sale de ese lugar y decide colgarse, decide terminar con su vida colgándose, ahorcándose. Y los voy a invitar al libro de Mateo, capítulo 27, verso 1, por favor, que sigamos leyendo. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Todos conocemos lo que sucedió ahí. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Él se arrepintió de su acción, pero nunca se arrepintió de su pecado. Es decir, nunca clamó a Jesucristo pidiendo perdón de su acción, sino que él sintió remordimiento y de su acción, pero nunca pidió perdón, nunca clamó a Dios, porque la misericordia divina nunca se la niega al Señor, pero el problema es que no la pidió él, nunca clamó a él. Entonces, por esa razón se perdió. Vamos ahí en el verso 4, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Ellos no les importaba, y lo que querían era matar a Jesús. Allá tú, le dicen. Verso 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no nos es lícito echar en los tesoros
de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Judas se arrepintió de su acción, pero no pidió perdón a Jesús, como le sucedió también a Pedro. Recordemos que también Pedro actuó de una manera indebida, negó a Jesús, lo negó, dijo que no lo conocía, renegó, incluso empezó a maldecir para que fuera confundido o tomado como uno de los demás hombres, pero sin embargo la gente lo reconoció. Y entonces Jesús, cuando estaba diciendo eso, dice la palabra, que volteó y vio a Pedro, y Pedro sintió esa mirada de Jesús. Y en ese momento dice la Escritura que empezó a llorar amargamente y arrepentido le pidió perdón al Señor. Y eso fue lo que le dio la salvación, el arrepentimiento. Cosa que no hizo Judas. Judas no se arrepintió, se arrepintió de haber recibido eso, pero nunca pidió perdón, nunca pidió la misericordia al Dios Todopoderoso, nunca pidió la misericordia al Señor Jesucristo, nunca clamó por su misericordia. Entonces, desesperado, ¿quién estaba en su corazón? Satanás. Y acuérdense que la palabra de Dios dice que el diablo, Satanás, vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que hizo con él, por no haber resistido, por no haber huido de la tentación, del dinero, de los bienes materiales. Dice la palabra que él se ahorcó, y nos dice en el libro de los Hechos que cuando él se ahorcó, la soga o el cinturón con el que se ahorcó se reventó y cayó al borde de un barranco, y sobre las piedras se reventó, se partió su cuerpo y todas las vísceras salieron repartidas. Fíjense qué muerte tan terrible. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Todas sus entrañas se derramaron. Vea qué muerte tan terrible tuvo también este hombre. Todo por no haber resistido, por no haber huido, por no haber rechazado la tentación al dinero. Muerte trágica. Lo mismo que le pasó a Sansón. Lo pelaron, lo raparon, le sacaron los ojos, lo humillaron y murió sepultado bajo el techo del templo de Dagón, del dios Dagón, que era el dios de los filisteos. Judas vende al maestro, quizás molesto por la reprensión que le había hecho, por esa ligera reprensión que le había hecho, y porque en ese momento el Señor le dijo que a aquel que metiera la mano en el plato junto con él, ese lo iría a entregar. Y sucede que en ese momento Judas mete el pan en el plato al mismo tiempo que lo hacía Jesús. Y Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y dice la palabra que en ese momento entró Satanás en el corazón de Judas. Y Satanás lo animó, lo llevó a traicionar a su maestro. ¿Qué pasó? Lo vendió, y vemos el final tan triste. ¿Por qué? Por no haber resistido la tentación, por no haber huido la tentación. Nosotros tenemos que estar apercibidos de estos ejemplos que quedaron asentados en la Biblia, que quedaron escritos en la palabra de Dios para nuestra enseñanza, para que nosotros tengamos cuidado con la tentación, porque parece cosa sencilla, pero es un espíritu malvado que conduce a la maldad, a cada maldad más grande, y finalmente al pecado, a cometer el pecado. Y ustedes saben que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, como lo sucedió a estos varones. Los voy a invitar a que vayamos a la Escritura y retomemos el texto inicial. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora vamos a ver el ejemplo de dos hombres, de dos varones que tuvieron la capacidad, que tuvieron el valor de rechazar, de resistir, de huir a la tentación. Y dice la palabra que todo varón o toda persona, sea hombre o mujer, que rechace la tentación, que soporte la prueba, recibirá la corona de vida de parte de nuestro Dios. Y el primer ejemplo que vamos a ver es el de José el soñador. Los voy a invitar a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 37, verso 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Recordemos que estas dos mujeres eran concubinas, con las cuales tuvo hijos. Y dice la palabra del Señor: e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vemos que despertó la envidia en sus hermanos. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más, dice la palabra, a causa de sus sueños y sus palabras. Vemos cómo José, que fue el penúltimo de los hijos varones de Jacob, Dios le había dado ese don de la interpretación de sueños. Dios ya lo había elegido también para un propósito suyo. Y dice la palabra que a temprana edad, a los 17 años, él andaba cuidando el rebaño de su padre junto con sus medios hermanos. Y él pues le informaba a su padre el comportamiento de sus hermanos, que no era bueno, y lógicamente que eso les molestaba a los hermanos. Y entonces eso provocó que le tuvieran mala idea. Y además de que ellos observaban que su padre le había hecho una túnica de muchos colores, y él la hizo porque lo amaba, era el hijo que había nacido en la vejez de la mujer que él amaba. Entonces vemos que le tenían envidia, y cuando lo mandan a llevarle alimentos al lugar donde estaba pastoreando las ovejas, cuando lo vieron venir sus hermanos, fraguaron un plan para matarlo y dijeron: ahí viene el soñador, matémoslo a ver en qué quedan sus sueños. Y dice la palabra que uno de los medios hermanos, Rubén, el más grande, uno de ellos, el más grande, quiere salvarlo de la maldad de sus hermanos. Y dice: no lo matemos, porque es sangre de nuestra sangre. Mejor arrojémoslo a la cisterna que se encuentra allá. Y bueno, convinieron los demás hermanos, estuvieron de acuerdo y arrojaron a la cisterna a José. Pero Dios, que toma cuidado de todas las cosas, Dios que tiene control de todas las cosas, la cisterna no tenía agua. Así es de que José fue arrojado, pero a una cisterna sin agua, lo cual permitió que no muriera ahogado. Y el hermano mayor, queriendo salvarlo, buscaban la manera de sacarlo. Pero mientras los demás hermanos, pastoreando los animales, cavilaban, y decía uno de ellos: bueno, ¿por qué no sacamos provecho de esto? ¿Por qué en vez de matarlo no lo vendemos a los comerciantes y tenemos una ganancia? Y dice la escritura
que en un tiempo determinado pasaron los amalecitas y los ismaelitas, mercaderes que iban a llevar sus mercancías a Egipto y llevaban entre ellos venta de esclavos. Entonces corrieron y sacaron a José de la cisterna y fueron y lo ofrecieron a los ismaelitas. Y fíjense cómo se lo ofrecieron también por 30 monedas. Y lo vendieron como esclavo por 30 monedas. Pero Dios, que tiene el control de todas las cosas, provocó o puso en el corazón del general de la guardia del ejército egipcio llamado Potifar que lo comprara como esclavo. Y dice la Biblia que después de haber hecho el trato, después de haberlo comprado a los ismaelitas por 30 monedas de plata, Potifar, el general de la guardia, lo lleva a su casa, a Egipto. Y estando ya ahí en su casa, Dios le da gracia a José, Dios le da favor a José para con el general de la guardia, y eso le favorece. Y hace que el general de la guardia, Potifar, le deje todo a cargo, le confíe todo. Y le dice que solamente su esposa y él estarán independientes, pero de ahí en más todo está bajo su autoridad. Y el general de la guardia ya no se preocupaba de nada, solamente de comer y de dormir. Todo lo hacía José, todo era dirigido por José. Y la palabra de Dios dice que aquel egipcio, Potifar, empezó a ser bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque José moraba en la casa de él. Fíjese la bendición de Dios. Porque cuando un hijo de Dios está en un lugar, la bendición alcanza a ese lugar, alcanza a las personas que están en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho canales de bendición. Canales de bendición. ¿Por qué? Porque este joven, José, que viene siendo nieto, bisnieto, tataranieto de Abraham, seguía esa promesa. Recordemos que Abraham recibió la promesa de parte de Dios que a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. No hizo excepción, no dijo solamente los de Israel, todas las familias de la tierra. Y ahí se estaba cumpliendo la palabra de Dios. José estaba en la casa del general y este hombre empezó a ser bendecido por la promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces vemos cómo la bendición, cómo la actitud, el trato, el pacto, el compromiso que un padre tenga con Dios alcanza la bendición a sus hijos, como dice la Escritura, hasta la tercera y cuarta generación. Pero también si comete hechos malos, la maldición alcanza a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí vemos cómo con José se estaba cumpliendo eso. Dice que la casa de este egipcio era bendecida por el solo hecho de que se encontraba José en ese lugar. Entonces vemos que después de que José llega a la casa de Potifar y Potifar le confía todo le confía a este varón, dice la Escritura que José iba todos los días a la casa de su amo a realizar su trabajo, pero la mujer de Potifar pone sus ojos sobre José, porque la Biblia dice que era un joven pues bien parecido, de buen parecer, y la mujer de Potifar se le insinúa todos los días, dice la palabra, que todos los días iba y se le insinuaba y lo acosaba y lo perseguía y diciéndole, ven, acuéstate conmigo, ven, acuéstate conmigo. Pero vemos que José, ¿qué es lo que hizo? Imagínese usted, el diablo lo estaba tentando en el área sexual con nada menos que la esposa de su amo. Y me imagino que era una mujer hermosa, y era una mujer bien arreglada, bien perfumada y todo lo que usted quiera imaginarse. No era cualquier mujer, podríamos decir que era Miss Potifar, Miss Mesopotamia. Pero José, a pesar de que era una mujer muy hermosa y arreglada, perfumada y todos los atributos que usted quiera ponerle, José era temeroso de Dios, era temeroso de Dios. Y entonces le dice a esta mujer que por temor a Dios y por respeto a su amo no podía hacer aquello que ella le pedía. Imagínense nomás qué tentación tan fuerte
estaba enfrentando este joven de 17, 18 años. Póngale que ya haya pasado un año, 2, 19 años, un joven que estaba en su plena juventud. Pero sin embargo era un joven temeroso de Dios, un joven que día tras día estaba buscando la presencia de Dios, un joven que día tras día estaba en comunión con el Padre. Por esa razón tenía esa fortaleza espiritual. Y a la hora de la prueba, esa fortaleza espiritual que recibía de la comunión del Padre lo mantuvo firme ante la tentación de Satanás a través de la esposa de Potifar. Qué tremendo. Y mire lo que hizo esta mujer. Dice la Escritura que después de varios días, un buen tiempo de estarlo acosando, un día que no había nadie en la casa del general, un día que estaba solo, la servidumbre no estaba, narra la Escritura, el general no estaba, así es de que la mujer dijo, ¿ahora es cuándo? Y dice la palabra que nuevamente acudió a José y le insistió, José, ven, duerme conmigo. Mira, ya no puedo dormir, te sueño, te veo en la comida, te veo en todos lados. Estaba obsesionada con José. Pero José nuevamente se vuelve a negar a hacer aquella petición que la mujer del general le pedía. Y dice la palabra que en ese momento la mujer ya desesperada se abalanza sobre José, queriéndolo obligar a que se acostara con ella. Y entonces José, en su desesperación de correr, de salir, en ese momento le rasga la túnica y la mujer se queda con ella. Imagínense la desesperación, un espíritu de lujuria, un espíritu de lascivia que estaba dominando a esta mujer. Por eso hacía todo esto. Pero José lo sostuvo el Espíritu de Dios. Eso fue lo que le sostuvo. Y le dio la fortaleza, le dio el valor, le dio el carácter para decirle a la tentación, no. Aunque era una mujer que le estaba ofreciendo todo. Tal vez él pudo haber pensado, no, pues ya aquí estoy como esclavo, ya nadie me conoce, ¿cómo es que mis hermanos me vendieron, me querían matar? Pues esta es la oportunidad que yo pueda tener algo, quedándome con la esposa del general. Pero sin embargo él no actuó así. Él lo que hizo fue ¿qué? Huir de la tentación. ¿Por qué? Porque él tenía temor de Dios. Él amaba a Dios, él respetaba a Dios y además respetaba a su patrón, al general de la guardia. Y les voy a invitar a que vayamos a ver el final de esta historia. Génesis 39, verso 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. José halló gracia ante los ojos de Potifar y él le confió todo. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Vea cómo la bendición de Dios. No se lo olvide, nosotros hemos sido llamados a resistir, hemos sido llamados a rechazar, a huir de la tentación, porque hemos sido llamados también a ser canales de bendición. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No se te olvide que si tú cedes a la tentación, vas a caer en pecado y vas a pecar contra Dios. José lo tenía muy entendido. ¿Por qué? Porque estaba en comunión constante con Dios. Era esa relación con Dios lo que lo mantenía firme en su espíritu, que cuando vino la prueba la pudo resistir y salió victorioso. Hablando ella a José cada día, imagínate, cada día lo estaba acosando, cada día lo estaba persiguiendo, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Imagínate la tentación tan fuerte que estaba enfrentando este joven a los 19 años, solo, en un país extraño, como esclavo, frente a la mujer de su amo,
una mujer hermosa, bien arreglada, bien perfumada, bien presentable, y que además de eso, ella le rogaba que se acostara con ella. Ella le insinuaba que se acostara con ella. Ella lo acosaba día tras día que se acostara con ella. Imagínate la tensión de este joven de estar luchando contra esa tentación día tras día. Yo creo que aumentó el tiempo de su oración, aumentó la fuerza de su oración a Dios, diciéndole que le diera la fortaleza para resistir esa tentación. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Cuando venga la tentación, inmediatamente correr a los pies del Señor Jesucristo, inmediatamente correr a la presencia de Dios y decirle: Señor, dame fuerzas para resistir, dame fuerzas para rechazar, dame fuerzas para vencer esta tentación. Y Dios en su misericordia nos sostendrá con la diestra de su justicia. Sigamos leyendo. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Me imagino que atenida que no había nada, lo enfrentó. Yo creo que lo agarró de la túnica y casi lo forzó a que la besara y que se fuera a la habitación con ella. Pero José en ese momento hizo algo que es sorprendente. Dice la palabra del Señor ahí en el verso 12. Ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué hizo? Huyó. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer: huir de la tentación, rechazar de la tentación, cortar aquella tentación, clamar la ayuda de Dios para soportar esa tentación. Dice: y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. La palabra de Dios dice que Dios no nos da más pruebas de las que podamos soportar, y que juntamente con la prueba nos da la salida. Eso dice en el libro de Corintios, capítulo 10, versículo 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa es una advertencia para todos. Aquel que se crea muy espiritual, aquel que se crea muy maduro espiritualmente, dice: no, a mí no me hace nada, no me hace daño, no hay problema. Dice la palabra: cuide que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Dice la palabra que Dios no nos va a dar más pruebas de las que podamos soportar. Él ya sabe, Él conoce nuestra madurez espiritual, Él conoce nuestro nivel espiritual, Él conoce nuestro corazón, pero siempre vamos a ser probados. Nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual va a ser probado por Dios, porque Dios siempre quiere llevarnos de un nivel a otro nivel. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso es que vienen estas pruebas, para ayudarnos a crecer espiritualmente, para poder subir a otro nivel espiritual. Entonces vemos aquí, dice que Él no nos da más pruebas de las que podamos resistir, y que juntamente con la prueba nos dará ¿qué? La salida. Dios nos da una vía de escape. El problema es que si nosotros no queremos tomar la salida, no queremos tomar la vía de escape, y caemos, cedemos a la tentación, y entonces vamos a caer en pecado, vamos a consumar el pecado, como le sucedió a Sansón y como le sucedió a Judá. Pero vemos el ejemplo de este jovencito, que aún siendo joven y estando como esclavo pudo resistir una tentación tan fuerte. Imagínense
resistir. ¿Qué haría usted que una mujer hermosa, la Miss México, la Miss Mundo, le dijera, ven, acuéstate conmigo? Y que cada vez que lo viera, ven, acuéstate conmigo, te sueño, te veo en todos lados, ven, acuéstate conmigo. Y que de pronto lo agarrara de la camisa, lo jalara, le quitara el pantalón y ven, acuéstate conmigo. ¿Qué haría usted? Bueno, pues a quién le dan pan que llore. No, hermano, usted tiene que resistir la tentación. Usted tiene que hacer lo que José, salir huyendo de ese lugar, huir de la tentación, porque ya lo dice la Escritura, Dios nos da la salida, y la mejor salida es cortar con esa situación. Así es de que, jóvenes, es un llamado a todos los jóvenes. Si cuando están con su novio, con su novia, y empiezan las caricias y los besos ardientes y de fuego, abran sus ojos y busquen la salida. Busquen la salida, porque si no huyen, si no cortan con eso, si no lo hacen, lo más seguro es que van a caer en fornicación, van a consumar el pecado, porque Dios nos da esa salida. Nosotros debemos de estar atentos. ¿Cuándo es el momento de huir de la tentación? Es decir, que cuando vea que su novio, su novia está extralimitándose, márquele el alto, huya, corte con eso, guárdese en castidad, guárdese en santidad hasta el día de su matrimonio, para que su matrimonio, su vida y su familia y todo lo que usted emprenda con su pareja sea bendecido. Así es. Mujeres, también ustedes, si en su trabajo, en la oficina o en el gimnasio o un vecino ven por ahí, tienen amistad con un vecino bien formado, musculoso, con pecho de fuera, pelo en pecho, digan, qué churrazo, con ganas de tenerlo en el plato. No, hermana, lo que usted debe de hacer es cancelar esos pensamientos y de pedirle a Dios que le dé la fuerza para cortar con esa relación, para cortar con esa amistad, que tarde o temprano, si usted sigue, puede caer en adulterio y cometer pecado. Y de igual manera los hombres, les puede suceder a los varones. Tal vez tienen amistad en su trabajo o en el gimnasio o en la oficina, algún vecino, alguna amiga, una mujer muy guapa, bien proporcionada, bien acuerpada, y que además se le insinúa. Si usted no corta con esa relación, si usted no sale de esa situación, lo más probable es que va a caer en adulterio, y es un grave pecado, porque dice la palabra que el hombre que comete adulterio jamás será borrada su mancha. Entonces, qué importante es que nosotros escuchemos la voz de Dios, escuchemos la palabra de Dios y aprovechemos esa salida que nos está dando durante la prueba de la tentación. Lo mejor para todos es huir de la tentación. Te voy a invitar que vayamos a 2 Timoteo capítulo 2 verso 22. Huye también de las pasiones juveniles, y una de ellas es eso, la pasión sexual. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, busca buenas amistades, personas que amen a Dios, personas que sean temerosas de Dios, cuya amistad te fortalezcan, cuya amistad te animen a seguir en los caminos rectos del Señor, y no con amistades que te animen a hacer todo lo contrario. Vamos a ir a la Escritura en Mateo 5 verso 27, por favor. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fíjense bien, la palabra hasta dónde nos anima.
Si tu ojo, dice, en realidad digo que si alguien mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió ¿qué? Adulterio. Por lo tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Y no necesariamente dice que saques el ojo, te cortes la mano, sino que salgas de esa situación, que cortes con esa relación, que cortes con ese novio que no te respeta, que cortes con ese compañero de trabajo, con ese amigo del gimnasio, con ese amigo de oficina que te hace insinuaciones o que te hace pensar cosas malas, que te hace pensar en una infidelidad hacia tu pareja. Corta con esa amistad, sal de esa amistad, sal de esa situación. De igual para ti, varón, si hay alguna mujer en tu trabajo, en tu oficina, en tu negocio, en el vecindario donde tú vives, donde tú te desenvuelvas, que te esté haciendo pensar en una infidelidad hacia tu esposa, corta con esa relación, saca esa relación, salte de ahí, huye de esa tentación, porque si no lo haces, lo más seguro es que vas a caer en pecado, porque la palabra dice que todo aquel que juega con fuego se quema. Todo aquel que juega con fuego se quema. Entonces, la tentación es un fuego que está nada más queriendo incendiar. Entonces, córtalo, dice, córtalo. Si tu mano, córtalo. Si ves que tu novio te quiere manosear, te quiere hacer cosas, corta esa relación, no te conviene, porque si no te respeta ahorita, menos te va a respetar después. Si tu esposo, como esposo, a esa mujer se te insinúa, haces cosas, corta esa relación, porque lo más seguro es que si tú no cortas esa relación, si tú no sales de esa relación, vas a caer en pecado, vas a caer en infidelidad hacia tu cónyuge. Y qué triste es caer en manos de un Dios vivo. Dios por esa razón nos dio esa salida y hay que aprovecharla. Y lo mejor para todos es huir de la tentación. Allí en tu casa, con tu familia, con las personas que tú estás reunido, dile, lo mejor para todos es huir de la tentación. Lo mejor para todos es huir de la tentación, salir de ese ambiente. Vamos a ver un segundo ejemplo. El ejemplo por excelencia en todas las cosas. El ejemplo por excelencia en todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. En todo. Él es el ejemplo a seguir en todo. Te voy a invitar que vayamos a Mateo capítulo 1, verso 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjate bien, nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, dice la palabra que fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. El diablo, Satanás, es el tentador. Entonces, la tentación viene de ahí precisamente, del diablo, de la carne del mundo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo ¿qué? Hambre. ¿Y vino quién? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la primer tentación que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que después de 40 días de ayuno, Jesús sintió hambre. Imagínense, 40 días de ayuno. A veces cuando uno ayuna un rato ya se andan que no aguantan el hambre. Imagínense él 40 días y 40 noches sin comer nada, pues él pensó y sintió hambre. Y el diablo rápidamente dijo, esta es la debilidad que está pasando Jesús en este momento, me voy a aprovechar de esa debilidad. Y así lo hace con todos y cada uno de nosotros. Él sabe la debilidad que estás atravesando y la aprovecha en tu contra. Ahora sí, como dicen los juicios, guarde silencio porque todo lo que diga será utilizado en su contra. Así es Satanás. Toda tu debilidad la usa en tu contra. Entonces quiso utilizar la debilidad que en ese momento estaba sufriendo Jesús, de la falta de alimento, y dijo, este es mi momento. Y vea lo que le dice. Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Vea lo que dice en el verso 3. Y vino a él el tentador, vino Satanás, y le dijo, si eres ¿qué? Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí Satanás? ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Satanás? ¿Qué es lo que estaba atacando Satanás? La identidad de Jesús. La identidad de Jesús. Él estaba diciendo, si dices que eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Para qué? Para que Él se rebelara contra el Padre y de esa manera a llevarlo a mostrar que no dependía totalmente de Él. Pero Él nunca pensó que Jesús le iba a contestar con la palabra también. Por eso es importante que estudiemos nuestra Biblia, que estudiemos la palabra de Dios, para cuando venga la situación, cuando venga la prueba, podamos hablar, podamos contraatacar al enemigo con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y dice que el Señor Jesucristo le contestó con la misma escritura. Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le estaba dando a entender a Satanás? Que no solamente necesitaba el pan, que también la palabra de Dios tenía el poder para sostenerlo con vida el tiempo que fuera necesario, según la voluntad de Dios. Entonces Satanás no se da por vencido, busca otra ocasión de tentarlo. Te voy a invitar que vayamos ahí a la escritura. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, ¿qué está atacando Satanás? La identidad. Satanás lo que quiere es que tú te confundas, que tú pierdas de vista quién eres. Y así como lo hizo con Jesús, lo va a hacer con todos y cada uno de nosotros. Lo primero que va a atacar es la identidad. Él va a tratar de que tú dejes de creer que eres el Hijo de Dios, que eres hija de Dios, que eres hijo de Dios por adopción, por la sangre del Cordero. Porque escrito está en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, Dios le da y cree en su nombre, Dios le da potestad de ser llamado Hijo de Dios. Y Satanás sabe eso. Satanás sabe que cuando tú y yo venimos a los pies del Señor Jesucristo, en ese momento nuestro nombre es registrado en el libro de la vida como hijos e hijas de Dios, por haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso es necesario, amigo que me escuchas, persona que me escuchas, si no has recibido a Cristo en tu corazón, lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. Porque escrito está, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque escrito está que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitas a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Es necesario creer en Jesús. Y dice la Escritura que el diablo tentó a Jesús y precisamente trató de confundirlo, trató de hacerlo dudar quién era él. Y otra vez le dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo conoce la Escritura. Por eso tenemos nosotros que estudiar la palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39 dice, escudriñad mis Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que te hablarán de mí. La palabra de Dios es importante en nuestra vida, porque con ella vamos a pelear contra el enemigo. Acuérdense, es la espada del Espíritu. Y dice ahí el verso 6, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo rechazó la tentación? Con la palabra de Dios. Tú y yo, ¿cómo vamos a vencer la tentación? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a contraatacar a Satanás? Con la palabra de Dios. Por eso es importante que estudiemos, que memoricemos la palabra de Dios, para que en el momento que la necesitemos esté en nuestra mente y esté en nuestro corazón, y la hablemos. La hablemos. ¿Para qué? Para decirle al enemigo quiénes somos, que somos hijos de Dios por la sangre del Cordero, hijos en adopción. Vemos cómo Satanás siempre trata de destruir la identidad, y eso es lo que hace con la gente.
perturba, confunde, trata de confundir su identidad para que dejen de confiar en Dios, entre la duda en tu corazón y entonces es un campo fértil para él. Recuerda lo que trataba de hacer con los jóvenes hebreos también, Adras, Senab y Abednego, el rey, a través del rey que les decía que adoraran su estatua, pero ellos no lo hicieron, sino que siguieron confiando en Dios a pesar de la prueba y Dios los honró. ¿Cómo los honró? Salvándolos de ser quemados en el horno de fuego. No perdieron su identidad y le dijeron al rey: sepa, oh rey, que el Dios de los cielos, a quien adoramos y servimos, tiene el poder para rescatarnos del horno de fuego, si esa es su voluntad. Y si no quisiera, aún así, nosotros no nos arrodillaremos ante esa estatua, porque ante el único que nos arrodillaremos es al Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios que reina y gobierna sobre todas las naciones de la tierra. Y Dios los honró. Eso es lo que trata de hacer Satanás, y eso es lo que va a tratar de hacer contigo y conmigo, que tú dudes quién eres, que tú desconfíes quién eres, y no se te olvide que tú eres un hijo y tú eres una hija de Dios por adopción a través del Señor Jesucristo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Fíjate, siempre está el diablo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo siempre estuvo atacando las propuestas de Satanás? Con la palabra de Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al Señor tu Dios solo servirás. ¿Y qué pasó después de todo esto? El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Rechazar la tentación con la palabra de Dios, huir de la tentación. El diablo siempre va a tratar poniendo en duda quién eres, y puede tentarte diciendo que entres en codicia por la avaricia de tener más cosas. Puede poner en tu mente, en tu corazón: roba, al cabo nadie te ve. Comete fraude, al cabo de esa manera puedes enriquecerte. Pide prestado y no pagas. No dejes de trabajar para que estés afanado deseando tener más dinero. Lo que tú y yo debemos de hacer en ese momento, decirle que los ladrones no entran al reino de los cielos. Escrito está, Satanás: los ladrones no entran al reino de los cielos. Pues yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, por eso no puedo robar. Y de igual manera, si que tú le digas: el impío pide prestado, escrito está, Satanás, el impío pide prestado y no paga. Pero yo no soy un impío, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, y lo que yo pido prestado lo pago, porque debo de honrar a mi Padre, que es Dios, y debo de honrar la confianza con que te prestaron. Debes de hablarle al diablo de esa manera. Si el diablo deja de trabajar para que no pierdas dinero, dile a Satanás: Satanás, escrito está: de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella existe. De Dios es el dueño del oro y la plata, y Él es mi Padre por adopción. Y dice su palabra que Él suplirá todas mis necesidades conforme a las riquezas en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Háblale, recházale, hazle ver que tú conoces la palabra, y huirá de vosotros. Dice la palabra del Señor: resiste al diablo, sométete bajo la mano poderosa de Dios, y huirá de vosotros. Dios suplirá todas nuestras riquezas. Te voy a invitar que vayamos a Mateo capítulo 26, verso 41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué recomienda el Señor Jesucristo? Orad y velad para que no entréis en tentación. Por eso es importantísima la oración en nuestra vida. Por eso es importantísimo que estemos
cuidando nuestra vida espiritual. A eso se refiere el estar velando. Que tú cuides tu vida espiritual, que no te dejes llevar por la tentación, que no cedas a la tentación, porque la tentación te va a llevar al pecado y el pecado te va a alejar de la presencia, de la gracia de Dios, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que quiere Satanás, destruir a la humanidad, destruir a los hijos e hijas de Dios. Por último, vamos a Hebreos capítulo 2, verso 18, por favor. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Se refiere al Señor Jesucristo. Ya vimos cómo él padeció todas estas tentaciones. Y dice la Escritura en el libro de: por cuanto él padeció, es poderoso para socorrer a todo aquel que es tentado. Jesús fue tentado y sabe lo que es enfrentar una tentación. Pero Él es el que tiene el poder para ayudarnos. Él tiene el poder para socorrernos. Él tiene la disposición para ayudarnos. Porque Él fue tentado en todo. Y Él sabe lo que se siente al estar enfrentando una tentación. Por eso, tú y yo debemos de correr a los pies de Jesús y decirle que nos ayude a salir vencedores de cualquier tentación que el enemigo ponga durante el curso de nuestra vida. Tenemos que hacerlo. Tenemos que resistir la tentación. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que correr a los pies del Señor Jesucristo, porque Él está dispuesto y Él tiene el poder para socorrer a los que son tentados. Tenemos que hablar la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios vamos a vencer al enemigo. Y sobre todo tenemos que adorar a Dios para no caer en tentación y no caer en la avaricia. Qué importante que es que guardemos estos puntos: resistir la tentación, hablar la palabra de Dios, huir de la tentación, orar y velar por nuestra vida espiritual, correr a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y adorar a Dios con todo nuestro corazón. Amado hermano, persona o amigo que me escuchas, si tú no oras, si tú no buscas la presencia de Cristo, si tú no adoras a Dios, estás en gran peligro de caer en pecado, abriéndole las puertas, cediendo a la tentación. Hermano, hermana, amigo que me escuchas, habla la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, busca la presencia del Señor Jesucristo, huye de la tentación, ora y cuida tu vida espiritual y sobre todo, adora a Dios con todo tu corazón, en todo lugar y en todo momento. Y esto nos dará la victoria sobre cualquier tentación, porque escrito está que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, amado Dios, yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza espiritual, Señor, para vencer la tentación. En el nombre de Jesús, Espíritu hermoso de Dios, te rogamos que en cualquier situación, en cualquier tentación que estemos enfrentando, tú vengas en nuestra ayuda, que tú nos fortalezcas y que nos des la victoria sobre toda tentación. En el nombre de Jesús, ayúdanos a recordar la palabra, ayúdanos a hablar la palabra con autoridad, para que el enemigo sea derrotado y esas tentaciones sobre nuestras vidas sean destruidas. En el nombre de Jesucristo, danos el valor y la sabiduría para cortar con esas relaciones que pueden inducirnos a caer en pecado. Danos la sabiduría y el valor para cortar con esas amistades, para sacar esas amistades de nuestra vida que pueden hacernos tropezar y caer en pecado. Danos esa fortaleza y esa sabiduría que tú le diste a José, para aún en medio de esa tentación tan grande que estuvo confrontando con la esposa de Potifar, tuvo el valor de decirle a la mujer que no podía cometer ese grave pecado contra ti, ni ofender a su patrón. De igual manera, Señor,
que tu Espíritu Santo nos recuerde y nos dé la fortaleza de no caer en pecado, no pecar contra ti, sino que huyamos de la tentación, cortemos con todas esas relaciones, saquemos de nuestra vida todas esas malas relaciones, todas esas malas amistades que no nos edifican, sino que más bien nos inducen a hacer cosas que te desagradan. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, amado Espíritu Santo, y te rogamos que seas tú guardándonos, librándonos y fortaleciéndonos en medio de cualquier tentación y podamos salir victoriosos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú no has entregado tu vida a Cristo como tu Señor y Salvador, te voy a invitar a que hagas esta sencilla oración. Este es el momento que tú puedes hacerlo con toda libertad. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesucristo, reconozco que he pecado, que he estado alejado de ti, pero hoy me arrepiento con todo mi corazón y te pido perdón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, y te ruego que escribas nuestros nombres en el libro de la vida, para cuando nos llames delante de tu presencia podamos estar contigo por toda una eternidad. Si tú has hecho esta oración con fe, acércate a la iglesia. Te invitamos a nuestras reuniones o asiste a otra iglesia donde se estudie la Biblia y puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga.